A continuación, Desarrollo Social. Hola, soy Karen Sharabani de STEM With Us, una organización educativa internacional sin fines de lucro. Estamos aquí en la Plaza Dizengoff de Tel Aviv, Israel, para averiguar qué piensan los israelíes sobre Guatemala. ¡Vamos! La verdad es que Guatemala es un país bellísimo. La gente es muy amable, siempre dispuesta a ayudar cuando se necesita. Una de las mejores experiencias fue subir al mirador del Rostro Maya y ver ese paisaje precioso. Nunca he visto algo así y es una imagen que recuerdo hasta hoy en día. A mí me encantó ver la cultura de Guatemala, las montañas, las vistas, los paisajes que este país tiene. Increíble, increíble, me encantó. Y hablas muy bien español. ¿Eres de dónde? ¿No eres israelí? No, yo soy israelí, en israelí legambre. ¡Wow! Y eres israelí y hablas tan bien español. Gracias por pararte a hablar con nosotros. Te tengo una pregunta. ¿Estuviste en Guatemala? Sí, estuve en Guatemala después del ejército, estuve ahí casi un mes. ¡Wow! Un lugar impresionante. ¿Qué es lo que más te gustó? Dos cosas que recuerdo muy bien. La naturaleza, muy verde, preciosa, nunca había visto algo así. Pero con todo y eso, lo que más me impresionó fue su gente. Gente muy amable, muy abierta. Estuvimos paseando por varias aldeas en Guatemala y cada vez que llegábamos nos abrían su casa, nos daban comida, nos ayudaban. ¿Te acuerdas un poco del español, de tu paseo? Un poco. Ok, un poco. ¿Tienes algo para decir a la gente de Guatemala? Guay. Buenos días, te amo, Guatemala. Cuando estuve en Guatemala subimos el Acatenango para ver si teníamos suerte y veíamos el volcán de fuego en erupción. Tuvimos suerte y justo la noche que estábamos ahí, acampando con muchísimo frío, en medio de la noche escuchamos una explosión. Salimos todos muy apurados de la carpa y vimos un volcán en erupción. Una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Hola a todos, bienvenidos a este espacio educativo de Aprende en Casa y en Clase. Mi nombre es Ilan López y hoy vamos a estar tomando un tema muy interesante sobre becas que guatemaltecos pueden tomar en Israel. Antes de empezar, quiero saludar a nuestra intérprete Alma Batz, que nos va a estar acompañando el día de hoy. Gracias, Alma. Israel, desde su fundación, creó una agencia de apoyo, una agencia que ayudaba a países más necesitados a desarrollarse en diferentes aptitudes, diferentes espacios de la vida. Esta organización se llama Mashab, es la agencia de cooperación entre Israel y los países del mundo. Ahora, vamos a ver si se acuerdan. ¿Recuerdan cuándo fue la independencia de Israel? ¿En qué año? Muy bien, en 1948 fue la independencia del Estado de Israel. Y solo 10 años después, un país muy joven ya estaba pensando en cómo ayudar al prójimo, cómo ayudar a los demás. Y es en 1958 cuando se funda Mashab. Desde entonces, miles de personas han podido optar por becas en Israel para aprender, capacitarse y luego volver a sus países con más herramientas que los ayuden a promover el desarrollo local. Y Guatemala, siendo uno de los mejores amigos de Israel, no se queda atrás. Desde que Mashab empezó a trabajar en Guatemala, miles de guatemaltecos han viajado a Israel, aprendido en diferentes temas para volver a Guatemala y poner en práctica todo lo que aprendieron. Y ese es el caso de nuestro invitado el día de hoy. Nuestro invitado nos va a contar cuál fue su experiencia en Israel, para qué fue, cuál fue el curso que tomó y cómo eso lo ha ayudado a poder poner en práctica
sus habilidades acá en Guatemala y por supuesto vamos a querer preguntarle también sobre qué le pareció a Israel, cómo un guatemalteco ve a Israel, qué tenía él en su cabeza al principio y cómo lo impactó en el momento en que conoció a Israel en vivo, persona a persona, ¿ok? Entonces, quiero presentarles al profesor Luis Batista, que nos acompaña el día de hoy. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que se presente, le cuente a los jóvenes que nos están escuchando de dónde nos visita. Gracias, Sila, muy buenos días. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Batista. Actualmente laboro para el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP. Soy el director del centro allá en Chiquimula. Y pues la verdad es que me siento muy honrado por esta invitación para poder compartir esta experiencia que vivimos en Israel ya en el 2018. Precisamente en esta semana, en el año 2018 estábamos allá, teníamos una semana de estar por allá, estudiando el tema precisamente innovación y emprendimiento en el sistema educativo. Un tema demasiado importante para Guatemala, para nosotros los educadores también y responsables administradores de la educación en Guatemala. Qué interesante, qué interesante. Y estos son algunos de los temas que se tocan en Mashab, en los que Israel tiene, digamos, más experiencia y puede brindarle a la población guatemalteca algunas herramientas que nos ayuden. ¿Nos pudiese contar un poco más sobre el tema, cómo se desarrolló el curso? Claro, tuvimos una grata bienvenida por parte de nuestro gran amigo Damián Filut allá en el centro Aaron Ofei en Jerusalén. Lo recordamos con mucho cariño y la directora también, Judith. Saludos hasta allá. Pues en verdad fue un estudio, un sistema muy atractivo, con muchas visitas a escuelas, muchas visitas a instituciones de educación. No solo recibimos, por ejemplo, clases teóricas, sino pudimos ver cómo Israel, cómo lleva a cabo la educación en un sistema pero muy parecido al nuestro, en el sentido de los niveles educativos. Y eso fue lo que más de principio nos llenó de mucha emoción y admiración. Los niveles educativos primaria, secundaria y demás son similares a los de Guatemala, no hay una gran diferencia. Y más adelante cuento esas diferencias que sí han marcado en Israel la diferencia. Excelente. Y cuéntanos un poco más sobre la temática del curso, innovación en el tema educativo. Bueno, ok, innovación era un tema, obviamente, y emprendimiento en el sistema educativo otro. Innovación. Pero no se trataba solo de innovación, de ver productos innovadores, no. Pudimos ver cómo el sistema educativo de Israel innovó procesos, procedimientos, pero lo más importante que vimos allá en los maestros es el rompimiento de paradigmas. Cómo el maestro en Israel piensa diferente a nosotros en Guatemala. Cómo nos han vendido la idea en Guatemala de lo que debe ser un maestro, las funciones de un maestro. Y por eso digo, innovación en el sistema educativo para nosotros fue grande la sorpresa que no vimos productos, por ejemplo, no vimos aparatos utilizados en educación, vimos maestros impartiendo clases de una manera diferente, de una manera amena y lo más importante, tomar en cuenta mucho a los padres de familia y a los estudiantes. Una sorpresa grande en una escuela que fuimos los chicos de quinto primaria, por ejemplo. Esto me llamó mucho la atención. Allá no recuerdo cómo se llama, las juntas escolares que forman parte de padres de familia, estudiantes y maestros. Cuando nos presentan al presidente de esa junta escolar, era un chico de quinto primaria, el presidente de la junta escolar. Y entonces él se expresa hacia nosotros, los becarios, con una gran propiedad, con una gran autoridad de lo que él quería estudiar, cómo lo quieren estudiar, la libertad y la flexibilidad que le dan a los niños, a los estudiantes y a los padres de familia de influir en ese sistema educativo. No solo son las autoridades las que toman decisiones, sino toman muy en cuenta, repito, a los padres de familia y a los chicos. En este caso era el presidente de esa junta escolar de esa escuela. Qué interesante, qué interesante. Y ustedes, jóvenes de sus edades, entonces están viendo cómo pueden obtener también posiciones de liderazgo, influenciar en el sistema educativo de su comunidad. Y es muy interesante porque justamente Israel
ha llegado a colocarse en un puesto en el que hay mucha innovación, mucho emprendimiento. Es el segundo país con mayor emprendimiento tecnológico en el mundo. Imagínense, un país del tamaño del estado de Petén, con solamente 73 años de independencia, y hoy en día es líder en temas tecnológicos, y mucho de eso se le agradece al sistema educativo y a la postura que toman los estudiantes de justamente eso, de tener un papel activo de liderazgo en sus escuelas. Y me llama mucho la atención y quisiera preguntarle cómo les parecieron las escuelas en Israel, cómo se ve una escuela, un salón de clases, esa diversidad que caracteriza a la sociedad israelí. Ok, muy buena pregunta. En realidad nosotros fuimos al otro lado del continente, a otro continente de hecho, y esperábamos ver cosas pero muy diferentes. Nuestra sorpresa fue que no. Las escuelas en Israel son muy parecidas a las nuestras. Las aulas, los escritorios, de repente cambian las metodologías de cómo sentar, cómo ubicar a los niños en las escuelas. Y eso nos sorprendió porque eran escuelas como las que nosotros tenemos en Guatemala. Y tengo que recalcar esto, la diferencia entre el sistema educativo de Israel y el sistema educativo de Guatemala se enmarca en la metodología, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la participación que tienen todos los actores en sí de un sistema educativo. No solo, repito, no solo son las autoridades las que dictan. Es más, tuvimos conocimiento que el 30% del currículum es como, digámoslo, libre para los padres de familia y los chicos de qué quieren estudiar, cómo lo quieren estudiar, qué quieren investigar. En esta misma escuela tuvimos la oportunidad de tener una exposición de niños de 5º grado primaria, y cuando nos exponen su experimento de ciencias naturales, nos exponen un experimento que ellos eligieron, que no se los dictó el profesor. Ellos eligieron ese experimento. Y la forma de exponerlo utilizando conceptos del método científico incluso, con gráficas, con datos científicos en ese experimento. En quinto primaria, nos llenó de mucha emoción porque nosotros tenemos chicos de quinto primaria, tenemos las mismas escuelas y repito, no tuvimos tanto que ver en aparatos, en digitalización, en proyectores, sino simple y sencillamente eran las metodologías de enseñanza-aprendizaje, las innovadoras, las participativas, las inclusivas. Y eso es lo que nosotros tenemos en Guatemala todavía que mejorar, considero. Y hablando del tema de inclusión, que resulta muy interesante y muy importante también para Guatemala, quizás vio algo que le llamó la atención en el tema de inclusión, cómo se incluyen a las minorías que forman parte de la sociedad israelí. Si recuerdan, en alguna de las clases que vimos en esta semana de Amistad Israel-Guatemala, estudiamos sobre la sociedad israelí y cómo hay diferentes personas de diferentes religiones, con diferentes idiomas, que llegaron de diferentes países a formar parte de la sociedad israelí, que hoy en día quizás se encuentran juntos en un aula. Profesor, no sé si pudo ver alguno de estos características. Claro, como usted menciona ahí, la inclusión, que no precisamente Israel le da la preferencia a ciertos sectores, sino ahí están, y si podemos hablar en el ámbito espiritual, de todas las religiones, en el ámbito social, de todos los niveles. Pero sí cabe mencionar algo que a nosotros nos emocionó mucho también, la inclusión de los chicos aventajados y los superdotados. Conocimos una escuela específicamente para los chicos aventajados y superdotados que en su momento en los sistemas educativos como que no encajan o como que nuestros sistemas no los incluyen a ellos en las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Allá hay escuelas específicamente para estos chicos, repito, aventajados y superdotados, que no es lo mismo, y a ellos se les daba una atención especial. Y no era que excluyeran a los que no fueran aventajados ni superdotados, no, sino que era al revés. Ellos no se sentían bien, nos contaron, en un sistema educativo normal, ¿verdad? Y tenían que hacer la diferencia, y entonces tuvieron un éxito grandísimo con estos chicos, ya chicos pequeños casi de científicos, investigadores, el salón de juegos de ellos, el patio de juegos para salir a recreo, me recuerdo que eran artículos que tenían que ver con física, con química,
matemáticas. Entonces dijimos, esto está interesante también, hablando de inclusión, por supuesto, hablando de inclusión. Qué interesante. Y quisiera hacer un paréntesis, porque creo que es muy interesante también ver cuál fue la reacción de usted como guatemalteco, quizás llegando a Israel por primera vez, luego de haber visto un Israel por las noticias, quizás por películas, imágenes o ideas que usted pudiese tener en su cabeza. ¿Qué fue cómo le sorprendió la sociedad israelí y el país de Israel? Totalmente sorprendido precisamente por lo que usted menciona, Ilan. Nosotros vemos las noticias amarillistas de repente en su momento y vemos una imagen de Israel y de los pueblos de Israel, de esos cercanos a Israel, de una manera. Pero desde que llegamos hasta el último día que estuvimos ahí, nos sentimos en un Israel diferente, en un Israel seguro, en un Israel con todas las personas felices, contentas. Y preguntamos, de hecho, mire, yo en mi país veo noticias de este tipo, ¿qué es lo que pasa? Sí, eso es cierto, pero eso está controlado y aquí en la sociedad nosotros sabemos controlar esa parte, ¿verdad? De hecho, Israel está entre las estadísticas de las personas más felices del mundo. Eso lo supimos también antes de llegar allá y lo vimos allá. Realmente sorprendidos de mucho la tecnología también ya en otros ámbitos, no solo educativos, sino el uso de los recursos, el agua, la agricultura, muy sorprendidos en esos avances que tiene Israel. Y le digo, repito, estuvimos muy a gusto, caminando por las calles, muy seguros, nunca vimos un incidente de peligro, nunca nos estuvimos ni cercanos a eso. Muy sorprendidos y agradecidos con el Estado de Israel por esa oportunidad que nos diera. Qué interesante. Y vamos a ir cerrando, pero quiero preguntarle, profesor, ¿cómo lo ayudó todo esto que usted aprendió en Israel para llegar a Guatemala, tener más herramientas y quizás ponerlo en práctica en sus escuelas? Okay. Y voy a unir a esta pregunta, ¿cuál es la importancia de este sistema de becas, de esta amistad que existe entre Guatemala e Israel para el pueblo de Guatemala? Ok, lo primero, ¿cómo me ayudó? En realidad, yo no podría decir solo me ayudó, sino cómo nos ayudó como pueblo de Guatemala. Hemos tenido la oportunidad de impartir réplicas de esa beca, de esos temas, a más de 200 o 300 profesores en el sistema educativo. Tuve la oportunidad de estar en Jutiapa con el sistema educativo privado. Estuvimos con una ONG Educando Mi País también en línea, impartiendo estas réplicas del sistema. Y por supuesto, como director de un centro de formación que tengo a mi cargo chicos, tengo a mi cargo instructores, les he podido transmitir todo el rompimiento de paradigmas que yo he mencionado en el sistema educativo de Israel. Muy importante este sistema de becas, yo creo que tenemos mucho que agradecerle a Israel. Y por supuesto que no se termine ese intercambio porque tenemos mucho que aprender de Israel, un pueblo muy parecido a nosotros en muchos sentidos. Muy amables y gracias por esta oportunidad de veras. Muchas gracias, profesor. Y entonces quiero cerrar haciendo un énfasis especial en la importancia de la amistad que existe entre Guatemala e Israel. Dos países, dos naciones hermanas, dos países amigos, que se ayudan no solamente en los momentos de dificultades como las crisis ambientales que vimos hace un par de días, como la comunidad judía y la embajada dan ayuda humanitaria, sino también en temas de desarrollo, formando a profesionales, a profesores que luego vuelven a Guatemala y replican lo que aprendieron, apoyando a muchísima gente. Y este es el tipo de amistad que existe entre Guatemala e Israel, y por eso es que celebramos esta semana de amistad entre ambas naciones, porque una amistad fuerte nos va a ayudar a seguir teniendo colaboración de este tipo, a poder seguir enviando a profesores como Luis a prepararse en Israel, a tener mayores herramientas y luego volver a Guatemala, replicarlas y hacer de Guatemala un país mejor, una sociedad más fuerte. Así que muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo, que tengan ganas de terminar sus carreras y optar por una beca en Israel. Están todos invitados a ponerse en contacto con la Embajada de Israel en Guatemala para poder optar a un sistema de becas. Quizás no lo saben, pero muchos de sus profesores y en muchos de sus departamentos hay un becario de Israel que está trabajando, replicando lo que aprendió en Israel para ayudarlos a ustedes, a su comunidad, a tus vecinos, a tu casa, a tu familia. Así que
Desde la comunidad judía de Guatemala queremos agradecerles por habernos acompañado e invitarnos a seguir sintonizando la programación de la Semana de Amistad Israel-Guatemala. Muchísimas gracias, chao, hasta la próxima.